Cuando veíamos del versículo 1 de este capítulo 11 en adelante, podíamos ver y estudiar que claramente dice que Dios no ha desechado a Israel, y le decía yo que esta es la mejor garantía para nosotros, porque si hubiera desechado a Israel después de haberle prometido lo que le prometió a Abraham, entonces nosotros estaríamos en la cuerda floja. Pero Dios cumple sus promesas. Obviamente lo que vemos en la Escritura es que siempre Dios va a cumplir su promesa, y esto es muy importante, a un remanente. ¿Qué es un remanente? Un remanente es un grupo que se ha mantenido fiel a lo que Dios pide y Dios demanda cuando da su promesa. El apóstol Pablo, él es testigo de esa verdad, y por eso dice, hablando de él, que él era judío, dando a entender que él era parte del remanente, era el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios ha mantenido su promesa al remanente de Israel, y esa palabra es muy importante. Le voy a leer lo que dice Romanos 9, 27 en adelante. Dice, Isaías también exclama en cuanto a Israel, oiga esto, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Muy importante. Dice que aunque el número de los hijos de Israel sea tan vasto, innumerable como la arena del mar, dice la palabra, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Vea entonces que Dios es claro en su palabra y dice, aunque el pueblo de Israel, hablando del Israel físico, sean millones, dice la palabra, la promesa está solamente para el remanente. No para todos, es solamente para el remanente. Es lo que la palabra de Dios dice. Y al cumplir Dios su promesa al remanente o a ese grupo, Dios está cumpliendo su promesa. Es decir, alguien que diga, no, pero en mí no se cumplió, eso no quiere decir que Dios no haya sido fiel, porque Dios está siendo fiel con el remanente. También el remanente, y esto es donde introduce la siguiente línea de pensamiento, y muy importante, hermano, muy importante. Yo no me cansaré de decir lo importante que es manejar la doctrina bíblica y estar firmemente establecido en esa doctrina bíblica. Porque a veces asusta cómo es que pasan los años y todavía hay personas que quieren ganarse la salvación por medio de obras. La salvación no se gana por medio de obras. Es un regalo de Dios. Y aunque es un regalo de Dios, es un regalo que Dios ha dado solamente basado en su propia elección. Dios quiso hacerlo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña en los pasajes antes de este versículo 6, que es de acuerdo a la elección, como lo vemos en el versículo número 5. Dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Es decir, que Él fue el que en su soberanía, y de eso ya hemos hablado anteriormente, Dios es soberano. Querramos aceptarlo, no querramos aceptarlo, nos guste o no nos guste, it is what it is. Eso es lo que es, hermano. Dios es soberano. Y en su soberanía Él demuestra su misericordia y su gracia a un grupo de personas. Algún día quizá lo entenderemos, no sé, pero en la palabra de Dios es claro de que en su soberanía Él lo hizo de esa manera, lo que consideramos como un remanente, y no es porque este remanente sea mejor, sino que fue por gracia. No es porque este remanente haya hecho obras que merecieran la misericordia. Ese es todo el centro de los versículos que vamos a ver. No es porque este remanente hubiera sido mejor que el resto de la población. Simplemente por su elección, Dios quiso mostrar su misericordia a ese grupo de personas que se llaman remanente. Y fue por su gracia, no por obras para que alguien pueda decir, no, pues yo merecí la misericordia de Dios porque era una persona que
me lo merecía. Era una persona que se portaba bien, era una persona que tenía obras dignas de merecer la misericordia de Dios. Y esa es todo la discusión y el pensamiento que Pablo quiere dejar bien claro, que aunque sea parte del remanente que recibió la gracia de Dios, fue por misericordia, no es porque seamos o sean mejores que otros. Versículo 6 comienza a dividir o a disectar este pensamiento. Y dice, versículo 6, véalo conmigo. Pero si es por gracia, recuérdense que gracia es un favor que no merecemos. Eso es gracia, un favor que no merecíamos. Si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Las obras humanas y la gracia de Dios, y cuando hablo de obras estoy hablando obviamente de buenas obras, que son los que podrían en algún momento hacernos pensar que merecemos el cielo porque somos buenas personas o hacemos buenas obras. Pero estas obras o las buenas obras humanas, que la Biblia claramente dice que las buenas obras humanas, comparados con la justicia de Dios, hermanos, se quedan cortas. Son como trapo de inmundicia todas nuestras buenas obras, porque la justicia de Dios es extremadamente grande. La justicia del cielo es extremadamente grande. Aquí podemos en algún momento nosotros entrar en algún tipo de cualificación, si es que la palabra existe en español, ¿verdad? O de análisis, y quizás a usted en algún momento le puedan decir, ah, no, sí, fulano de tal, o mengano de tal, o usted mismo, de acuerdo a los estándares, a las medidas morales de este mundo, puede que digan, es buena persona. Y tenemos nosotros ese concepto, es decir, fulano de tal o es buena persona. Y quizás de otras personas no digan lo mismo. Pero de acuerdo a los estándares del cielo, de acuerdo a las medidas del cielo, la mejor persona aquí se queda corto de acuerdo a las medidas del cielo. Así es, hermano, así lo dice la Biblia. ¿Cómo es el cielo? Nadie ha ido allá y ha regresado para que lo cuente. Yo personalmente no le creo a las personas que dicen que fueron y que regresaron. La Biblia dice que nadie ha ido al cielo, sino solamente el que descendió del cielo. Ni aún que me digan que fueran a los infiernos. Quizá tuvo algún tipo de sueño, porque mire, yo me he dado cuenta de esto, lo he experimentado aún en mi propia vida. Póngase usted a pensar en algo durante el día y dele mucho pensamiento y cabeza a eso, y es casi seguro que puede soñarlo en la noche. Y hay gente que en algún momento dice, eso Dios me lo reveló. No fue Dios el que se lo reveló. Es nuestra propia mente que está preocupada quizás, y en base a eso creamos sueños y creamos visiones. Si una persona está pensando todo el tiempo en el infierno, posiblemente un día va a tener un sueño que se fue al infierno y regresó. Pero la Biblia es clara en ese sentido. Solamente Dios lo ha hecho. Ahora, ¿cómo es el cielo? Lo que sí su palabra me revela es que es una atmósfera de perfección absoluta y donde no va a entrar lo más mínimo de contaminación. Por eso las mejores obras que yo tenga se quedan cortas, hermano, a lo que es en sí la magnitud del cielo. El ejemplo va a sonar muy malo, pero es el ejemplo que se me viene. Y espero que nadie se ofenda conmigo. Pero, por ejemplo, yo me recuerdo cuando estaba niño, no sé si ahora ha evolucionado todo esto, ¿verdad? Pero para la independencia de mi país, hacían ciertos desfiles. Y en algún momento recuerdo yo haber visto un desfile donde sacaban los armamentos del ejército. Y, hermano, sacaban unos tanques que, mejor de dar confianza, daban lástima. No eran ni tanques, eran tanquetas, hermano. Jalados con jeeps, ¿verdad? Cuando uno miraba en ese tiempo estaba la Guerra Fría, que se conoce como el conflicto, que no era hablado, no era declarado entre la Unión Soviética, que no era Rusia meramente, sino que era la Unión Socialista de Repúblicas, no sé cuál era, USSR, ¿verdad?
Estaba Hungría, estaba Yugoslavia, era una mole de territorio geográfico. Y sacaban los armamentos y desfilaban con los misiles y con las cabezas nucleares. Bueno, decían, hombre, si entramos en guerra, no hay pero ni chance pues de respirar, ¿verdad? O por ejemplo, China, que hacía también ese tipo de espectáculo, ¿no? Hermano, mire, la justicia humana, por más que querramos sacar el pecho y decir soy una buena persona, en comparación a la justicia del cielo, es como el armamento de nuestros pueblos, ¿verdad? A ese tipo de armamento, o sea, no hay comparación. Y por eso es que cuando se habla acerca de esto, Pablo dice, aún el remanente es por misericordia, no es porque hayan sido buenas personas, no es porque merecieran la misericordia de Dios. Y fíjese que las obras humanas y la gracia no son compatibles. ¿Sí me explico cuando hablo y digo no son compatibles, no? Es como el agua y el aceite. ¿Se puede mezclar el agua y el aceite? Jamás. No se puede mezclar. No puedo mezclar buenas obras con la gracia de Dios para ganarme el cielo. O me gano el cielo a base de buenas obras, y esas buenas obras tienen que ser 100% de perfección de todo lo que es la ley de Dios. Y recuérdense que Santiago dice, si cumplo o si no cumplo todos y fallo en uno, es como que haya fallado en toda la ley. Así es de serio el asunto. O me gano el cielo a base de obras, o me gano el cielo, y en este caso no me gano, o entro al cielo porque Dios tuvo misericordia de mí. No son compatibles. Quizás pueda pensar entonces si es válida la respuesta, la pregunta en este caso. Es decir, pero entonces, ¿dónde quedan las buenas obras que hay que hacer? Son una consecuencia del cambio que hemos recibido. El genuino cristiano, y lo repito, y es necesario que lo repita, el genuino cristiano va a cambiar. No de la noche a la mañana, quisiéramos, pero va a haber un cambio. El Espíritu Santo no nos puede dejar sin frutos, comienza a haber un cambio. Y si alguien se pregunta, ¿y cuáles son los frutos del Espíritu? Bueno, lo que la palabra dice en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Comienza uno a generar esos frutos. No a 100%, pero comienza a generarlos. Porque el Espíritu comienza a hacer algo dentro de nosotros. Esas son las buenas obras que podemos ver en el camino cristiano. Pero no hay buena obra para poder ganarse el cielo o la salvación. Eso fue por la misericordia de Dios. Espero que estemos claros en eso. Es por la misericordia de Dios. Entonces, en el versículo 6 lo aclara. Déjeme leerle o vaya conmigo a Romanos 3, del 21 al 22 dice. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vea eso, la justicia de Dios que viene solamente por medio de la fe en Jesucristo. How do I get God's righteousness? ¿Cómo yo alcanzo la justicia del cielo? Recuerde que son dos cosas totalmente distintas. Esta es la justicia de la tierra, esta es la justicia del cielo. Son dos cosas totalmente distintas. La justicia del cielo, la de la tierra, diríamos, sirve para poco. La justicia del cielo, para toda la eternidad. ¿Cómo hago yo que vivo en la tierra para tener la justicia del cielo? Solamente a través de la fe en Jesucristo. Es la única manera de poder alcanzar. Dice el 4, Romanos 4, de 2 al 5, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, vea esto,
al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. Si usted me preguntara hoy, en base a lo que la palabra de Dios dice, pastor, ¿qué hizo usted? Voy a ponerlo esto, porque es bien importante. Si me preguntan, ¿qué hizo? Vamos a ver. Acá. A ver. ¿Qué hizo usted para merecer el cielo o la salvación? Mi respuesta va a ser nada. Como obras, nada. Si la pregunta es igual, ¿qué hace usted para merecer el cielo? La respuesta es nada. Ni lo que hoy haga en este momento me va a merecer el cielo. Si no, la salvación fuera por obras. En medio de todo esto, lo único, esta nada, podríamos decir, se puede interpretar nada más. Lo único que hicimos es creer. Creí. Y a este punto le voy a decir, aún el creer vino por obra. Aún el creer vino por obra del Espíritu Santo. Fue Él el que me llamó, el que trabajó mi dureza de corazón, ¿verdad? Para poder yo creer. Entonces, ¿qué hicimos? Nada, hermano. Le estoy hablando del ganarnos el cielo. Muchos a veces no quisieran predicar esto porque quisieran tener a la gente atemorizada para que no se les vaya de la iglesia. Porque si usted no viene al culto, se ve al infierno. No, hermano. ¿Sabe por qué es que tenemos que venir al culto? Porque hay algo interno que nos motiva a venir al culto. Hay algo interno que nos motiva a servirle a Dios. Hay algo interno que nos motiva a hablar de Dios. Y no es algo interno que nos motiva a leer la palabra de Dios. Y esa es la pura misericordia de Dios. Por eso es de que el evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. Pero es que la iglesia católica está malísima. Porque la iglesia católica, entre otras religiones también, como el islamismo, el budismo, requieren obras para poder alcanzar la salvación. Lo que a nosotros nos hace distintos es de que creemos, de acuerdo al mensaje de la Biblia, de que no merecimos la salvación. Es un regalo de Dios para nosotros. Por su elección. Y la elección, si somos parte del remanente, y la elección fue por misericordia. Ni siquiera es porque, mire, yo traté de guardarme, entonces Dios vio algo en mí. No, hermano. Eso no sé si lo vamos a entender también completamente, pero lo que sí sé es de que si hoy yo creo, es por la misericordia de Dios. Entonces, va con el prototipo de lo que se conoce como el padre de la fe, en el caso de Abraham, y dice, si Abraham fue por obras, entonces tendría que jactarse, pero no tiene por qué jactarse, porque lo único que Abraham hizo fue creer. 9:11 de Romanos, por favor véalo conmigo, es bien importante que veamos esto, hermano. Romanos 9:11. La pregunta la pongo así, ¿qué culpa tiene un niño? Ni siquiera un niño, un bebé. Ni siquiera un bebé, un feto. ¿Qué culpa tiene? ¿Tendrá culpa? No, ¿verdad? Lógicamente, humanamente uno dice, no, ¿culpa de qué? Si ni siquiera ha nacido. Y aquí hablando sobre dos bebés, hablando sobre Esaú y Jacob, dice, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo,
para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. ¿Lo leyó conmigo? No quiero sonar grosero ni que, pero veámoslo otra vez. 2 bebés. Y ahí lo dice. Dice, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Por si alguien viene y dice, no, es que Dios me reveló ahí que Esaú estaba peleando con Jacob. Hermano, eso ya es invención humana. Y cuando comenzamos a nosotros a decir, es que Dios me reveló, es que Dios me dijo, fuera de lo que la palabra, lo que el texto, lo que el Logos dice, tenga muchísimo cuidado. Porque de ahí es donde terminan todos trabados y todos errados. Lo que la palabra dice, ¿verdad? Movidos por su mente inflada en sus pensamientos. La Biblia dice que no habían hecho absolutamente nada, ni bueno ni malo. ¿Y por qué Dios escogió a Jacob? No me pregunte a mí por qué. Simplemente lo que le puedo decir es, dice la Biblia que lo escogió. Por eso es que es un escogimiento. Gálatas 2:16, véalo conmigo, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo alcanzo entonces esa justicia celestial? Es inalcanzable, humanamente hablando. Solamente a través de tener fe en que el sacrificio de Jesús nos otorga esa justicia, que no merecíamos. Pero si creemos, dice, seremos participantes de esa justicia divina. 2:21 de Gálatas dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Está hablando de esa justicia divina. Haga de cuenta que el sacrificio de Cristo es la puerta, por eso el mismo Señor dijo que Él era la puerta de las ovejas. Era la puerta por la cual recibimos las bendiciones celestiales. No puede haber bendición celestial genuina y real si no es a través del sacrificio de Jesús. Todo depende de la cruz de Cristo. En el 3 de Gálatas, versículo 11 y 12, le leo, si lo lee conmigo, dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Verso 18 dice, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Y una cosa que es segura es que cuando Dios promete, la promesa de Dios es distinta a la promesa humana. La promesa humana podrá estar fluctuante. La promesa de Dios es una promesa que es una realidad. Es como tener usted ya la realidad que eso va a pasar. Por eso es que, recalco, el hecho que Dios no haya desechado a Israel con lo rebelde que la palabra nos muestra que Israel ha sido para con Dios, es para nosotros una garantía, hermanos. Y le recalco, no para todo el pueblo de Israel, pero para un remanente. Porque Dios es fiel a lo que dice y Dios es fiel a lo que cumple. Recuerde que la palabra misma da testimonio, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tito 3:5 le leo. Dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Nos salvó
conforme a su misericordia. Y lo que nos regenera y lo que nos está renovando es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nadie puede cambiar. Y lo que le decía yo a quienes estaban el día domingo en Bohemia, una mala concepción, mala interpretación, es que se dice que los que no hablan en lenguas no han recibido el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se recibe, según la palabra, cuando se cree. Puede haber una manifestación de lenguas en un momento determinado, como diferentes dones que hay. Pero el Espíritu Santo, dentro de los llamados, es lo que está haciendo la obra de regeneración y de santificación. Solamente a través del Espíritu. A fuerza de empujones, regaños, amenazas y cualquier otra estrategia que pueda haber, nadie cambia. Es solamente a través del Espíritu Santo. Cuando Dios pone su Espíritu dentro de nosotros, eso comienza a generar en nosotros una vida de cambio. Y le repito, no de la noche a la mañana. Quizás hay cosas, y como un testimonio a la vida de cada uno de nosotros, habrán cosas que han cambiado así en la vida de muchos cristianos. Yo le cuento, obviamente cuando he entendido la importancia de la palabra, trato de no mezclar mucho mi experiencia personal, porque esto es, no vale mucho, pues, ¿verdad? Pero a veces es necesario poder uno compartirlo para que pueda atestiguar de que se ha hecho una realidad. Pero en este caso le he comentado yo en alguna oportunidad que en la vida de mi padre, mi papá terrenal, me cuentan, porque yo estaba muy pequeño cuando eso pasó, no tengo memoria de eso, pero me cuentan, me cuentan, mi mamá, me cuentan otras personas, que se fumaba 2 cajetillas de cigarro diarias. Yo conocí un familiar de él, mi papá fumaba de la misma manera, que encendía un cigarro con el que estaba terminando. Este tío tuvo puestos muy prestigiosos, hermano, fue gobernador, fue un alto jefe militar. Me recuerdo yo como niño entrar en esas oficinas que las miraba grandísimas y que los soldados le hacían el saludo y todo ese tipo de cosas. Pero cuando entraba a esa oficina le daban ganas de vomitar literalmente. Era un olor a cigarro, pero intoxicante, hermano. Cuando mi papá me decía, abraza a tu tío, ay Dios mío, era una tortura, hermano. ¿Ya? Solo del abrazo quedaba uno impregnado con el olor de cigarro, los dedos amarillos, su voz ya, la garganta, el tono de voz, como dicen en inglés, hoarse, ¿verdad? Estaba ronca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, mi papá era igual. Y el momento que Dios hace la obra de la regeneración y le pone su espíritu, de la noche a la mañana, de un día para otro, no vieron 8 pasos, 12 pasos, 10 pasos, nada. Nothing. De la noche a la mañana dejó de fumar. Hubieron otras cosas que todavía está dejando, obviamente, pues, ¿verdad? Pero quisiéramos nosotros que todas las áreas malas fueran así. Yo no he conocido a nadie que ha dejado todas las cosas malas, pero han habido cosas que evidencian que el Espíritu Santo fue puesto dentro de nosotros. En mi caso personal, me cambió la lengua, la boca. Era mal hablado, literalmente le digo, de 10 palabras, 7 malas. Y cuando realmente tuve un encuentro con Dios, de la noche a la mañana, se fue. Y han habido cosas que evidencian, pero es como que Dios nos da nada más la prueba para decir, mi espíritu lo puede hacer. Pero atrévete a creerme, atrévete a obedecer la palabra y te vas a dar cuenta cómo la misma palabra te va limpiando. Porque la palabra es la que limpia. Por eso es que se la leo cuando tengo el privilegio de estar acá. Quizás hay cosas que a nosotros mismos nos cuesta aceptar o quizás nos cuesta entender. Mire, a este punto le voy a decir con mucho respeto, eso es lo menos importante. Aunque lo importante es que el que esté aquí lo pueda dar a entender lo mejor posible. Pero la palabra no está dirigida ni siquiera a nuestro intelecto, va dirigida a nuestro espíritu.
Y hay una comunicación entre el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, que Él ha puesto dentro de nosotros. Y el Espíritu sí lo interpreta, sí lo entiende. Y el Espíritu comienza a generar dentro de nosotros esos cambios en nuestra vida. La palabra es alimento. Cuando usted y yo crecimos, ¿sabía usted todo lo que internamente estaba pasando dentro de usted para poder crecer? ¿Qué era lo único que usted hacía? Tengo un hambre. ¿Y se ha dado cuenta usted cuando los muchachos o muchachas están en crecimiento? No sé cómo será en el caso de las niñas, pero en el caso de los varones cuando están en crecimiento, ¿cómo comen o cómo comemos cuando estamos en crecimiento? Hermano, es un hambre voraz. Y no entendemos. We really don't understand what's happening inside of us. Pero el organismo está creando músculos, está creando huesos, está creando tejidos, está fortaleciendo y dice, más, más, más. Lo malo es que nos quedamos con esa costumbre. Y llega un punto en que ya no crecemos, ¿verdad? Pero no entendemos, pero está pasando. Por eso cuando estamos expuestos a la palabra, hermano, el Espíritu de Dios comunica a nuestro espíritu. Obviamente, como les repito, lo mejor es que se pueda dar a entender de la mejor manera, pero hay cosas que nuestra mente limitada no va a poder comprender. Por ejemplo, usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted comprende ese, do you understand that statement of those two babies? ¿Usted entiende esa frase de esos dos niños que sin haber hecho nada bueno o malo, Dios escoge a uno y desecha a otro? ¿Hay alguien aquí que lo entienda, que por favor nos lo explique? That's impossible, es imposible entender. Pero la Biblia lo dice, que así fue. Yo al estar creyendo hoy, lo único que puedo decirle, Señor, no entiendo, pero lo único que sí entiendo es que tengo que ser agradecido contigo. Tengo que darte gracias por tu misericordia, porque yo no merecía. Nadie merecía. Pero tú tuviste misericordia de mí. Y no fue por ninguna obra. Muy bien, veamos rápidamente verso 7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Ahora, déjeme, esto es tan importante también. Voy a poner aquí. Aquí habla acerca, aquí voy a trazar una línea invisible, yo que no tengo que pasar porque los asusto con este. Pero voy a poner este concepto. Dureza de corazón. Muy importante. Dice el versículo 7, que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Oiga esto, los demás fueron endurecidos. Ahora, la dureza del corazón es otro concepto que en la palabra existe. Y a lo menos tenemos que saber que existe en la palabra. Déjeme leerle algunos versículos que usted, que ya tiene tiempo en el Evangelio, va a saber exactamente todo el contexto de estos versículos. En Éxodo 11:10 dice, y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Sabe usted muy bien que las plagas que llegaron, Faraón se vio como un irresponsable, como un egoísta? Hermano, estaba siendo devastada la tierra, pero él por su terquedad dijo, no se van porque no se van. La Biblia claramente dice que Egipto quedó destruido y fue por la postura de Faraón que dijo, no se van porque no se van. Es decir, el hombre tenía el corazón endurecido realmente. No iba a ceder para nada. El 14:4 de Éxodo dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá
Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Recuérdense que aun cuando están en medio del Mar Rojo, hermano, y el mar se abre, el pueblo de Israel pasa. Mire, cualquier persona que no tuviera el corazón endurecido, al ver ese milagro, aparte de las plagas, pero al ver el milagro que se está abriendo el mar, cualquier persona hubiera dicho, no, aquí no nos metamos. Pero estaba tan enceguecido que se mete. Y el resto es historia, usted sabe. Quedaron ahogados. Dios fue glorificado por medio de esto. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Versículo 8, 14:8 de Éxodo dice, y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Versículo 17 dice, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Le voy a leer en Deuteronomio, capítulo 2:30. Habla siempre sobre la dureza del corazón, no solamente en el caso de Faraón, sino que habla acerca de otro rey. Dice, pero Sehón, Deuteronomio 2:30, pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón, a fin de entregarlo en tus manos, como lo ha hecho hasta hoy. Fíjese que el Señor endurecía el corazón de ciertos reyes para que hicieran guerra contra Israel, para que Israel peleara con ellos, los venciera y conquistara su tierra. Pero esa dureza del corazón era una realidad, y es una realidad que está en la palabra del Señor. Existe esa actitud de dureza del corazón. Lo más cercano que tenemos en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 12, versos 39 y 40, dice, por eso no podían creer, porque Isaías dijo, está hablando acerca de los fariseos, los religiosos, no podían creer en Jesús, porque Isaías había profetizado y dijo, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Lo que le quiero marcar aquí es que bíblicamente está el concepto, este concepto es bíblico. El concepto de dureza de corazón es un concepto bíblico. Esto es un concepto bíblico. La dureza de corazón es un concepto bíblico. Ahora, ¿a qué punto podemos a lo menos ver que la Escritura nos dice acerca de cómo se puede llegar a esa dureza de corazón? Porque si algo yo quiero evitar en mi vida es tener una dureza de corazón. A este punto, fíjese que el endurecimiento de corazón, en el caso de Faraón, fue como respuesta a la necedad o a la rebeldía de las personas. Dios es misericordioso, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Oí el otro día a alguien que le hacían esta pregunta y le decían, si Dios es bueno y es misericordioso, dijo, ¿por qué razón es que le pagó una factura tan alta a Adán y a Eva por el pecado de desobedecer? Porque sabe que la factura fue demasiado alta, ¿verdad? O a lo menos así creemos nosotros que es. Y decía esta persona, al responder decía, ¿a qué se refieren que una factura alta? Dice, lo hizo del polvo, está hablando de Dios. Hizo al hombre del polvo, lo hizo a su imagen, le dio aliento de vida, le dio de todos los árboles para que pudiera deleitarse y comer, no tenía que trabajar para sobrevivir, hizo que señoreara sobre todo, lo vio solo, le dio una hermosa mujer a la par de él, lo hizo señor de todo, y lo único que le pidió fue que no comiera de un solo árbol. Y lo primero que sucedió es que comió de ese árbol.
Y aparte de eso, después de haber desobedecido, lo primero que el Señor tiene es una actitud de cubrir su desnudez. Y lo sacó del huerto porque dijo, no vaya a ser que este coma del árbol y se eternice en ese estado, en esa condición caótica. Entonces le digo, ¿da Dios más de lo que pide o pide más de lo que da? ¿Sí me explico? ¿Da Dios más de lo que pide o pide más de lo que da? Es como cuando, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en algún momento. Cuando uno viene y dice, ay, ¿por qué tantos problemas? Y cuando uno se da cuenta de problemas de otra gente, tiene que tragarse sus palabras. Hermanos amados, Dios ha sido bueno. Yo no sé si con usted ha sido bueno, pero Dios es bueno. Entonces, por más duro que sea el sufrimiento que podamos tener en esta vida, mire, cuando lleguemos a darnos cuenta de la eternidad, vamos a decir, ¿y de lo que yo me quejaba? Me estaba ahogando en un vaso de agua, como dice el dicho. Pero así somos los humanos. Creemos que Dios nos pide demasiado. Pregunto yo a mí mismo, pero un eco a usted. ¿Tanto le ha tocado sufrir? ¿Su sufrimiento es igual que el del Señor Jesús? Es más, vergüenza me da a mí ver el sufrimiento de la iglesia del principio con lo que uno tiene que vivir. Y uno ya se cree un mártir. Hermanos amados, por eso cuando vemos realmente, es que Dios es misericordioso. Pero llega un punto que ante la respuesta de necedad, Dios entrega la dureza de corazón. Oiga eso. Por eso le digo que el concepto de dureza de corazón existe. Existe en la Biblia. Ahí está. Fíjese que en Éxodo 8:15 dice, hablando sobre Faraón, después de que las ranas llenaron toda la tierra, Moisés ora para que se vayan o se mueran y se mueren las ranas. En Éxodo 8:15 dice, pero al ver Faraón que había alivio, y ese es el eterno problema de la humanidad. Cuando las cosas están mal, es muy fácil que busquemos a Dios. Peligro más grande es cuando todo está bien. Entonces creemos que estamos bien por nosotros mismos. Y comenzamos a olvidarnos de darle al Señor la honra, el respeto, la reverencia y la obediencia que Él merece. Cuando ya hubo alivio, después de que todo Egipto estaba inundado de ranas, vio que había alivio, dice, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. El 31 y 32 de Éxodo 8, después de quitar los insectos, el mismo principio, está la tierra llena de insectos, de langostas, hermanos, las cosechas devastadas. Ora Moisés, se calma todo. Verso 31 y 32 del capítulo 8 de Éxodo dice, y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Lo mismo, cuando ya todo está bien, nos olvidamos de eso. Verso 34 dice, pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó, mire cómo lo dice el texto, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Entonces, de alguna manera, en la soberanía y en la omnisciencia de Dios, porque Dios sabe todo, de alguna manera, cuando dice que Dios endureció el corazón, fue como una consecuencia a la terquedad de este hombre. A lo obstinado, quizás al propio orgullo. Y por eso es que, más adelante lo vamos a ver, hay una súplica en el Nuevo Testamento. Dice, si oís hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, que depende de las personas, depende de los seres humanos, la dureza del corazón. Déjeme nada más citarle 2 o 3 versículos más aquí. Salmo 95, 8 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Proverbios 28, 14 dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. Vea eso. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. Permítame, yo sé que quizás algunos dirán, ¿qué experiencia va a tener el pastor? Con lo poco de experiencia que pueda tener, que ya no es tan poco, pero tampoco me considero un sabio. Pero permítame decirle algo. Téngale temor, espiritualmente hablando, en su relación con Dios, cuando todo está bien. Yo le temo más a la prosperidad que a la escasez, espiritualmente hablando. Yo no sé si usted se confía a usted mismo, pero yo a Martín Azurdia no le confío, hermano. Humanamente, en el germen de pecado que Martín Azurdia tiene, es un monstruo, el germen de pecado. Tengo que tenerlo en una constante sujeción a la obediencia de Dios. No sé cómo sea su caso. Quizá usted no tenga un monstruo. ¿Vean? Quizá usted tenga un rival que lo sujeta rápidamente. Pero hermanos amados, aquí Proverbios dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Vea entonces, ¿cuándo endureció Faraón su corazón? Cuando todo estaba bien, cuando todo estaba tranquilo. Es que cuando las cosas están mal, cuando nuestro cuerpo está enfermo, cuando nuestras finanzas están escasas, cuando nuestro hogar se está desbaratando, hermano, el que no ora cuando está así o no se pone a cuentas con Dios, ya le voy a decir yo, merecido lo tiene, pues. Pero el punto es, yo quisiera en mi vida ver, Señor, no me falta nada, tengo de todo, abundantemente, todo me sale bien. Pero ¿sabes qué? Tengo una gran urgencia de estar en el ayuno el domingo, Señor. Porque usted sabe, yo le hablaba el día domingo, es un sacrificio. El que me diga que ayunar es un deleite. ¡Wow! Oren por mí, por favor, impóngame manos, únjame y pásame el manto, ¿verdad? Pero es un momento para ganar un estado de poder detach from the world, poder desapegarnos del mundo y concentrarnos en Dios, porque tenemos el deseo de poder crecer espiritualmente hablando. Hay mucho más acá, solamente les cité ya Hebreos 15, donde dice, si oís hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero déjeme concluir con esto. Uno de los retos que la iglesia tiene, y si usted es parte de la iglesia, uno de los retos que tenemos es un reto, a lo menos en esta latitud del planeta, es un reto con la comodidad, es un reto con el afán, es un reto con la estabilidad. Amados hermanos, no hay nada que sea más valioso. Si la justicia del cielo es inalcanzable, las riquezas de los cielos también son inalcanzables. Pero Dios en su misericordia, por el sacrificio del Señor, la palabra de Dios lo dice, nos ha hecho partícipes de esas bendiciones. Dice la esperanza del Evangelio. Dice, pastor, ¿usted todavía cree que el Señor va a venir otra vez? Hoy más que nunca. ¿Todavía cree en un cielo literal? Creo en un cielo literal. Creo en bendiciones literales que van a estar ahí. ¿Cómo son? No las sé. Pero que van a estar ahí y que valen la pena y que lo que podamos sembrar en esta vida va a valer la pena, lo sigo creyendo. Por eso hoy más que nunca
aparte del agradecimiento con Dios, creo que debemos decirle, Señor, yo quiero vivir una vida de temor a ti, Señor, en todo mi caminar. Oremos, Padre, en esta noche al poder ser expuestos ante tu palabra, Señor. Yo creo, confío, Señor,